Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Historia Fab. El día de hoy, nuevamente clase para los terceros. Sí, hoy nos tocan dos, son dos temas chiquititos, entonces no empiecen a reclamar. Segundo tema del día de hoy, Guerra Cristera, 1926-1929. El conflicto conocido como la Guerra Cristera o como la Cristiada en sí no fue una guerra, sí fue un conflicto bélico, en realidad fue como una guerrilla civil, en donde un ejército principalmente construido, conformado por campesinos y liderado por algunos sacerdotes de la Iglesia Católica Mexicana, se van a enfrentar directamente al Ejército Nacional y al gobierno federal en aquel momento dirigido por Plutarco Elías Calles, por situaciones políticas que se van a desencadenar. El conflicto cristero principalmente fue un problema a nivel político. Fueron situaciones en cuanto a leyes estructuradas en la Constitución que limitaban de poder a la Iglesia. Fueron problemas en realidad sumamente políticos y de comunicación por parte de la Iglesia en aquellos momentos mexicana y del presidente de México, Plutarco Elías Calles. Recordemos entonces, desde la Nueva España, la Iglesia Católica Mexicana, en aquel momento la Iglesia Católica Novohispana, se había posicionado como una de las instituciones más ricas de todo el momento. Llegó incluso un punto en los problemas o en los momentos más complicados desde la Nueva España y después del México independiente, donde la Iglesia tenía muchísimo más dinero y más poder que el mismo gobierno. Desde un principio la Iglesia empezó a conformarse por gran poderío. Recordemos que la religión católica todavía hasta antes de 1900 era la única, ahora la religión oficial. De esa manera cualquier situación o cualquier religión que no fuera la religión católica estaba prohibido ejercerla dentro del país. De ahí que la mayor cantidad o la religión más importante en cuanto a números dentro de nuestro país sea todavía hasta el día de hoy la religión católica. Recordemos que la religión católica, la que llegue, la que va a evangelizar a todas aquellos indígenas y establecerla ya en la Nueva España como la religión única. Desde aquellos momentos, desde las reformas borbónicas, empezaron a limitar el poder de la Iglesia, quitarle la capacidad de tener propiedad privada, es decir, la Iglesia era dueña de grandes haciendas, era dueña inclusive de grandes minas. Muchos españoles que fallecían y que no tenían familia, o sí tenían, pero querían dejarle a la Iglesia dentro de sus herencias, podían dejarle grandes cantidades de dinero e inclusive grandes propiedades. Las reformas borbónicas empezaron a limitarle esa capacidad a la Iglesia. Después viene otro gran episodio de la Iglesia en contra del Estado, en lo que vamos a conocer como la Guerra de Reforma. Ya con Benito Juárez para 1858 a 1861, recordemos que se da esta guerra principalmente entre liberales y conservadores, para ver quién se queda con el poder. El trasfondo también era la religión católica. Esas leyes de reforma le quitaban poder a la Iglesia, le quitaban capacidad económica principalmente, grandes cantidades de dinero y grandes propiedades le fueron expropiadas a la Iglesia para podérselas quedar el Estado. Recordemos que en ese momento el Estado no tiene dinerito, no tiene absolutamente nada. Las deudas externas estaban prácticamente al full. No había de dónde sacar. La única institución que tenía dinerito en esos momentos era la Iglesia. Por eso estas leyes, eso es lo que hacen. Las leyes de reforma, recordemos también, le quitan capacidades a la Iglesia en cuanto a la educación y principalmente se crean las leyes civiles, los matrimonios, los nacimientos, las defunciones, el poder enterrar a tus muertitos en un panteón, ya comienzan a ser derechos civiles y no solamente relacionados con cultos religiosos como lo era anteriormente. Ya quien se encargaba de organizar eso era el Estado y no la Iglesia. De esa manera entonces, o de esos momentos, se empieza a limitar cada vez más el poder a la Iglesia. Nuevamente viene un enfrentamiento muy relacionado con esas leyes que se establecieron para 1926. Desde 1917, recordemos que ya estamos hablando del establecimiento de una constitución sumamente liberal,
una constitución sumamente laica, es decir, separaba totalmente a la Iglesia del Estado. La Iglesia entonces ya no podía acceder a grandes puestos de poder como anteriormente lo hacía, porque la Constitución así lo marcaba. Era una Constitución que intentaba entonces separar. Los artículos 3, 24 y 123, relacionados directamente con la educación y con la libertad de culto, para 1926 empiezan a ser cada vez más fuertes. Plutarco Elías Calles entonces comienza a establecer estos derechos cada vez con más fuerza y recuperando también las reformas que se habían establecido desde Guerra de Reforma. Ya estaban en la Constitución. Se supondría que ya estaban activos en esos momentos, pero es con Plutarco Elías Calles para 1926, intentando también recuperar un poco de estabilidad de economía en el país, sigue con estos artículos para también quitarle poder económico a la Iglesia, para ayudarse y establecerlo como un dinero público y poder entonces tener dinerito y empezar a salir de la crisis económica que todavía México tenía en aquellos momentos. Sin embargo, estas leyes no fueron muy bien vistas por la Iglesia. La Iglesia católica, los altos mandos católicos, el gran arzobispo en aquel momento de México, no acepta que el Estado le quite poder y que el Estado le quite todas esas propiedades. El gobierno responde a eso y Plutarco Elías Calles intenta crear una iglesia mexicana en donde él como el presidente sea el que gobierne o el que manda a la iglesia. Recordemos que la Iglesia Católica, a quien obedece directamente o su representante máximo es el Papa en el Vaticano. Lo que quiere Plutarco Elías Calles es él gobernar la iglesia, que tanto los obispos, los sacerdotes y que las situaciones económicas relacionadas con la iglesia las administre él y no el Papa, para tener controlado obviamente a la iglesia. La iglesia obviamente no acepta y le dice a Plutarco Elías Calles que no. Le rechaza la cartita, porque aparte todo fue con cartitas, dice la historia mexicana, rechaza la cartita y dice que no, que obviamente no va a aceptar obedecer a Plutarco Elías Calles y tenerlo como su máximo representante en lugar que al Papa. Al ver que la iglesia no obedece, entonces Plutarco Elías Calles manda a expulsar a todos los sacerdotes extranjeros que había en el país y regresarlos a sus países de origen. La iglesia obviamente eso lo toma como un gran ataque. Plutarco Elías Calles establece entonces que la iglesia, los sacerdotes, que no le obedecieran a él, tenían prohibido ejercer sus ritos y prácticamente clausura todas las iglesias. Cierra las iglesias y deja prohibido que los sacerdotes y que obviamente los mexicanos puedan ejercer sus cultos. La iglesia obviamente reacciona, no va a permitir que Plutarco Elías Calles le diga qué hacer y mucho menos que cierre todas sus iglesias. Ahí es donde comienza en realidad el conflicto bélico o el conflicto militar. Ubiquémonos en tiempos y espacios. Estamos hablando de un momento donde todavía la gran mayoría de los mexicanos era un México sumamente campesino. Estamos hablando también donde los campesinos prácticamente lo máximo que tenían en aquellos momentos era la religión. Los campesinos prácticamente no tenían nada o no tenían mucho. El gobierno históricamente les había fallado absolutamente en todo. Independencia no funcionó. La discriminación social continuaba cada vez más y cada vez más fuertes. Los campesinos, ya revueltos obviamente con los indígenas, siempre habían sido la clase vulnerable y no habían salido de esa situación. Revolución no les hace justicia, no triunfa la revolución para ellos. La reforma agraria no terminaba por funcionar. Las condiciones de desigualdad social seguían prácticamente igual. Los campesinos eran los más pobres y así se habían mantenido. Los únicos o la única representación para ellos que nunca los había abandonado había sido la iglesia. Cuando no tenían dinerito, cuando no tenían tierra, cuando el gobierno les había arrebatado todo, cuando los de arriba les habían arrebatado todo y el gobierno había cerrado los ojos,
quien siempre estuvo ahí fue su religión. Entonces tengamos eso en mente para entender por qué los campesinos prácticamente abandonan todo lo que tienen y van a perder muchos de ellos lo poquito que tienen para poder seguir ejerciendo sus ritos católicos. Las iglesias entonces cierran totalmente, incluso había soldados en las calles evitando que la gente entrara a estos templos, y los cultos se convirtieron obviamente en cultos clandestinos. Muchas casas fueron prácticamente adaptadas para llevar así sus ritos católicos, las misas de los domingos, algunas bodas, algunos bautizos, inclusive en las zonas rurales lo hacían en casitas muy ocultas, o inclusive en algunas cuevas llegaba el sacerdote y ejercía así el rito porque estaba prohibido. De esa manera entonces los campesinos, sumamente molestos y enojados porque el gobierno que les quitaba todo no veía por ellos, ahora les estaba prohibiendo ir a misa, casarse y bautizar a sus hijos, o solamente ir a misa a confesarse, deciden entonces lanzarse a las armas. Así comienza este conflicto armado o el conflicto bélico que va a arrastrarse prácticamente 3 años. Los campesinos en su mayoría toman las armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y ahí es donde se deriva la cristiada o la guerra cristera, porque era como su grito de guerra. Cuando tomaban o cuando capturaban a algún campesino, los soldados en el ejército mexicano lo llevaban a fusilar. Eso era lo que gritaban. Sus últimas palabras eran ¡Viva Cristo Rey! Y eran obviamente fusilados. O cuando se lanzaban a un conflicto o algún enfrentamiento directo, ese era su grito de guerra. Obviamente para ellos la guerra estaba justificada por Dios, por los sacerdotes, porque así era la lucha que tenían ellos que hacer. Inclusive los campesinos católicos mexicanos tomaron esta guerra cristera como una parte de luchar en contra del diablo. No es el diablo el que estaba tomando la forma del gobierno y quitándoles obviamente su religión. Por eso se van hasta esos extremos. Así se lleva a cabo, la solución no llegaba tan sencilla. El ejército campesino no fue derrotado tan sencillo. El ejército mexicano obviamente no daba tregua hacia los campesinos, hacia los cristeros, y empieza obviamente una situación sumamente complicada. 3 años después deciden reunirse tanto los altos mandos de la iglesia mexicana junto con Plutarco Elías Calles y llegar a una situación. La guerra cristera se resuelve de manera política, como había comenzado un conflicto político, y se resuelve así, en una mesa y dialogando. Se llega entonces a una tregua en la cual el Estado pues decide dar nuevamente la libertad de culto a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica obviamente también tiene que aceptar las condiciones de laicidad del Estado laico. Así entonces comienza o termina, al final de cuentas, esta gran guerra cristera. Las consecuencias, que fueron consecuencias muy fuertes principalmente para los campesinos. Se habla de datos de cerca de 50,000 campesinos que fallecen dentro de la guerra cristera, miles que pierden prácticamente todos sus pequeños campos de cultivo. Los que más tenían obviamente dan más, porque los sacerdotes llamaban a que los que tenían más dieran para la guerra cristera, para conseguir armas, para conseguir obviamente alimentos y continuar con todo el conflicto bélico. Miles de campesinos que quedan obviamente en la pobreza, que pierden absolutamente todo, no solamente familiares, sino sus tierras, su poco dinerito, quedan en la pobreza extrema. Muchos de ellos tienen que emigrar inclusive a Estados Unidos, intentando recuperar un poco su economía, porque el país ya no tenía prácticamente nada para ellos. En este caso entonces, la condición campesina, que era la población más en riesgo y más vulnerable, termina mucho más vulnerable con este conflicto armado. Durante esos años se levantaron también muchos mitos y muchas situaciones. No se decía inclusive que el diablo directo atacaba a los ejércitos cristeros. Pregunten a sus abuelitos principalmente, o a sus papás, que sus abuelitos les hayan platicado esto.
Nosotros vivimos en un estado que fue uno de los principales dentro de la guerra. Prácticamente la guerra cristera se desarrolló muchísimo en la zona Bajío, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, un poquito más arriba, en la zona de Zacatecas, de Durango, pero Guanajuato, Jalisco, son estados sumamente fuertes o donde la guerra cristera se llevó cada vez más a cabo. Pregunten por si tienen anécdotas. Mi abuelita a mí nos platicaba mucho a nosotros que a un tío, a un hermano del abuelo que era cristero, que una noche corriendo entre las montañas o entre los cerritos de los altos de Jalisco lo atacó un gato negro y que ese gato negro le sacó los ojos. Decía el tío, el hermano de mi abuelo, lo que nos contaba mi abuelita, que era justamente por eso, porque era cristero. No eran los ataques que ellos decían que les hacían las fuerzas del mal porque peleaban a favor de la Iglesia Católica, del Gran Cristo, de la montaña, del Cerro del Cubilete que tenemos allá por Silao, es otro gran emblema de la guerra cristera. Comenzó su construcción justamente en 1920, fue demolido, fue dinamitado por Plutarco Elías Calles porque no quería obviamente un símbolo como era en ese momento tan fuerte para los cristeros y lo dinamita. Después de eso, los mismos escombros y las mismas piedras se empieza a construir el gran monumento que tenemos el día de hoy, uno de los símbolos más grandes y más fuertes para la población católica dentro de nuestro territorio. Otro de los grandes mitos, se decía que debajo de las iglesias se empezaron a construir grandes túneles que prácticamente conectaban una iglesia con otra, que era donde los campesinos o el ejército cristero huía de una iglesia a otra, guardaba el parque, la comida, para que no los descubrieran el ejército. Hay mitos muy grandes, incluso que dicen que desde Expiatorio hasta el Arco de la Calzada y un poquito más allá, cruzando o llegando a Catedral y Santuario de Guadalupe, que están conectados por túneles. Hay quienes dicen que eso es cierto, hay quienes dicen que no. Inclusive hay mitos que dicen que hay un gran túnel que conecta a la ciudad de León. Hay unos que lo ubican en Calzada y otros que lo ubican en Catedral y que va a dar hasta Jalisco, hasta San Juan de los Lagos, hasta allá, que es un gran túnel que en aquel momento se construyó para poder llegar de un lugar a otro. Son de las grandes cosas, de las grandes situaciones que nos quedan también como anécdotas dentro de este tema de la guerra cristera. Así concluimos entonces el día de hoy. Les recuerdo, cualquier duda, cualquier situación, cualquier aclaración, me lo pueden dejar aquí debajo en sus comentarios. También las anécdotas que logren recuperar de guerra cristera por parte de sus papás, de sus abuelos o de conocidos, también platíquenlas aquí para ir conociendo un poquitito más. Dudas entonces por aquí, si no por el Messenger o en la publicación del Facebook, ya lo saben, hay que seguir la ficha de trabajo, hay que llenarla, tomarle fotito y mandarla por correo, por favor. Hay que tener sus evidencias, hay que trabajar, chicos, ustedes más que nadie tienen que trabajar. Entonces, por favor, nos vemos la siguiente semana, nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema. Cuídense mucho, bye bye.